Hola hermanos, muy buenas noches. Tengan todos ustedes bienvenidos a la casa del Señor, a la Iglesia Bautista Fundamental Independiente Jerusalén, Ciudad de la Verdad. Hoy 22 de julio del 2020 venimos a la iglesia a el tiempo de oración. Hoy hermano quisiera compartir contigo, el tema de hoy es la vida de los primeros cristianos. ¿Dónde se reunía la iglesia de Dios? Vamos, quiero que me acompañes al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 43. Vamos a leer en nuestra Santa Biblia, Reina Valera 1960, para que podamos deleitarnos. Libro de Hechos, capítulo 2, versículo 43 al 47. Yo inicio con el 43, ustedes con el consecutivo y nos estaremos reuniendo en el versículo 47. ¿Lo tenemos? Amén. La palabra de Dios dice: y sobrevino temor a toda persona, y a muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces, hermanos, el 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar para que Dios pueda dirigir este estudio y que pueda llegar a tu corazón. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a doblar la barbilla por respeto a nuestro Dios, y que Dios dirija este estudio y que se haga la voluntad. Padre, en esta noche venimos ante ti, Padre, para darte las gracias primeramente porque nos permites reunirnos en tu iglesia. Pedimos, Padre, que en este tiempo de oración puedas escuchar las peticiones de mis hermanos, suplicándote también en estos momentos por todos y cada uno de los pastores que están en el mundo, Señor, para que si están algunos enfermos puedas restablecerlo a la brevedad. Y pedirte por todos y cada una de las personas que no te conocen, para que ellos puedan venir a los pies de Cristo. Señor, en esta noche te damos gracias y te pedimos humildemente que derrames el Espíritu de Dios para que podamos deleitarnos en tu santo nombre. Señor, quite todo mandamiento humano que salga de mi boca y derrame el Espíritu de Dios, y que sea usted quien les hable a mis hermanos, y que a cada persona que nos está escuchando y que nos está observando ahorita en el YouTube, Señor, te pido que la bendigas y que prepares su corazón para que ellos puedan ser guiados por el Espíritu de Dios. Señor, te damos gracias y te pedimos que nos bendiga y que se haga tu voluntad. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, tomen asiento. Yo quisiera decirte algo muy importante. La vida de los primeros cristianos, ¿verdad? Pero nos preguntamos, ¿dónde se reunía la iglesia de Dios? Recordemos, hermanos, que la iglesia, ¿quiénes somos? Somos nosotros, ¿verdad? Pero voy a darte una pequeña introducción acerca de lo que es la iglesia. ¿Qué significa iglesia en griego? Eclesia es llamar fuera de, ¿verdad? El Señor Jesús emplea por primera vez en el Nuevo Testamento el término de iglesia, que va a recibir un tratamiento muy claro en el Nuevo Testamento. Hoy, hermanos, señalaremos, ya que este término no designa jamás un edificio, ¿verdad? Ni un lugar en el cual podamos llegar y tener un gran edificio, como lo vemos ahora en la actualidad. Grandes iglesias, multitudes, donde realmente se reúnen mucha iglesia. Pero quiero definirte bien en esencial
lo que es iglesia. La iglesia es la comunidad de todos los creyentes del Nuevo Testamento y los de en esta fecha, que han sido unidos por el lazo de la fe y por la acción regeneradora del Espíritu Santo, de una manera vital que es nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, veremos esta iglesia espiritual en el cual el cuerpo del Señor llega a ser el miembro por el bautismo del Espíritu Santo, en el sentido, hermano, de solo discernir por los ojos de la fe. Quisiera que me acompañaras, pon un separador ahí en el libro de Hechos. Quiero que me acompañes ahí a Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13. Nos dice la palabra de Dios, Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13, y dice la palabra de Dios: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sea judío o griego, sea esclavo o libre, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, ¿verdad? Ese espíritu en el cual Dios quiere que nosotros podamos deleitarnos, ¿verdad? Ciertamente quiero decirte, esto es universal, hermano. Esto es universal, por lo cual todos los hijos de Dios y de todos los países de cualquier procedencia forman parte de ella, hermanos. Es algo tan importante cuando Dios vino al mundo a dar su vida para que nosotros pudiéramos tener al Espíritu Santo. ¿Recuerdan, hermanos, cuando les dijo a sus discípulos que se tenía que ir para que viniera el Espíritu Santo? Pues bien, Dios tuvo que derramar su sangre para que nosotros pudiéramos estar libres de pecados. Derramó su sangre, tuvo que irse y dejar al Espíritu de Dios. Hoy, la Iglesia Universal, vamos todos a deleitarnos. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros estemos en un mismo sentir. Como vemos que el Señor fue un miembro principal en el cual fue bautizado por el Espíritu Santo. Recordemos que tuvo que bautizarlo Juan el Bautista, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo estuviera en él. Pues de una manera, nuestro Señor Jesucristo nos vino a mostrar exactamente que la iglesia es espiritual. Ahora todos somos espirituales, en los cuales vamos a formar parte formamos parte de que ya somos salvos, hermanos, y tenemos temor al Señor. Pero quiero que vayamos yéndonos en la palabra de Dios, lo que dice la Biblia acerca de que ¿dónde se reunía la iglesia? Pues en las casas. Y es una gran bendición, quiero decirte, hermano, ahora que estamos compartiendo la palabra en casa, que Satanás pensó que al cerrar las iglesias, o sea, los lugares de edificio, pues ya se iba a debilitar. Hoy quiero decirte exactamente, en la vida de los primeros cristianos, que los apóstoles llevaban la palabra de Dios en casas. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo, Él iba caminando e iba compartiendo la palabra de Dios y llevaba el evangelio a las casas, ¿verdad? Hoy es un gran gozo para mí el poderte mencionar acerca de qué gozo el poderlos deleitar en casa llevando las buenas nuevas. Hoy quiero llevar a cabo este estudio que Dios ha permitido acerca de qué gozo que muchas familias estén compartiendo la palabra de Dios en su casa, que muchos altares se están levantando en casa. ¿Por qué? Porque las familias se deben fortalecer en su santo nombre, y eso Satanás no le agrada. Por eso nosotros vamos a entregarnos en el Señor, pero vamos a ir poco a poco en este transcurso de esta historia, de este bosquejo en el cual Dios quiere que nosotros nos deleitemos acerca de la vida de los primeros cristianos, donde se reunía la iglesia de Dios. Bien, acompáñenme al Evangelio de Marcos. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos,
capítulo 2, versículo del 1 al 5. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Marcos, capítulo 2, versículo del 1 al 5. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra de Dios. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaban ¿dónde estaban? Casa. En casa, ¿verdad? Subrayen ahí en casa, hermanos. En casa, que quede ahí subrayado en su Biblia. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Amén. Qué bendición cuando estamos escuchando ahorita la palabra de Dios en nuestro hogar, compartiendo la palabra de Dios, y vemos cómo Jesús sana a un paralítico, ¿verdad? ¿Él dónde estaba? En casa. En casa, ¿verdad? Estaba reuniéndose, estaba él llevando, ¿qué? Las buenas nuevas, estaba predicando, ¿qué? La palabra de Dios. Y así es lo que Dios quiere, que nosotros nos deleitemos en ella. ¿Para qué? Para que vayamos entendiendo que no necesitamos un edificio, no necesitamos estar reunidos muchos, donde Dios nos permite que nosotros vayamos conociendo la palabra de Dios, y que ahorita nos vayamos deleitando, y que Cristo esté en nuestro corazón. Amén. Para que podamos ser limpios, para que nos limpie nuestro Señor Jesucristo de toda maldad. Bien, acompáñame ahí al libro de Hechos. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios acerca de, en Hechos capítulo 2, versículo 46 y 47. ¿Dónde estaban? Vaya subrayando ahí, Hechos capítulo 2, versículo 46 y 47. Y fíjate lo que dice la palabra de Dios. Y perseverando unánimes, perseverando unánimes cada día en el templo. ¿Dónde estaban? En el templo. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de qué? De ser salvos. Así es que Dios es el que traía a las personas, ¿verdad? Amén. Amén. ¿Y dónde estaban? Vamos viendo que estaban trabajando, ¿qué? Los primeros cristianos, ¿dónde estaban trabajando? En casa. En el templo En el templo. y en la casa. Entonces, lo que Dios nos está mostrando, dice el Señor, que nosotros vayamos comprendiendo el mensaje que nos ha dejado. Y aquí estamos viendo dónde se reunía la iglesia, en casa. Vuelvo a mencionarte, no se necesita que tengamos un gran edificio. Dios necesita a hombres y mujeres con un corazón ferviente, con un corazón humilde, con un corazón lleno del Espíritu Santo, para que podamos realizar el trabajo que Dios nos ha encomendado. Pues bien, hermanos, ahí también en el libro de Hechos, capítulo 5 adelantito, ahí en el capítulo 5, versículo 42, ¿qué nos dice en el versículo 42? Dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar ¿a quién? Jesucristo. A Jesucristo. Entonces, ¿dónde estaban, hermanos? En el templo y en las casas. por las casas, ¿verdad? Eso es lo que Dios nos está mostrando, que debemos llevar las buenas nuevas. ¿Dónde? De casa en casa, ¿verdad? Eso es precisamente que nosotros nos levantemos con gozo, como lo hicieron los apóstoles, llevando, ¿qué? Enseñando y predicando la palabra de Dios. Y qué gozo que ahorita muchas casas, muchas familias están con gozo,
compartiendo la palabra en su hogar, que están levantando muchas familias en el nombre del Señor para que no se pierdan ese fuego del Espíritu Santo en nuestro corazón. Es muy importante que nosotros entendamos el mensaje en el cual, te repito, en nuestro corazón y en nuestro propio hogar. Así que, hermanos, acompáñame también ahí en el libro de Hechos, más adelante, en el libro de Hechos capítulo 10, versículo 22. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras, ¿verdad? Y vemos cómo Pedro necesitaba ir ¿a quién? A la casa de Cornelio, ¿verdad? ¿Para qué? Para que pudiera oír la palabra de Dios. Era un centurión temeroso de Dios, y eso es lo que Dios quiere, que nosotros finalmente miremos y que tengamos temor de nuestro Señor Dios Todopoderoso, y que estemos en oración, y que lleguemos al conocimiento de la verdad, y que nuestra oración llegue a Dios como un olor fragante, sin ningún estorbo, para que todas y cada una de tus peticiones puedan llegar a nuestro Dios. Por eso ahorita vemos que un hombre, un centurión, varón justo y temeroso, que tenía buen testimonio, hermano, de toda la nación de los judíos, había recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír la palabra. Pedro entró, y vamos allí al versículo 25 al 27, dice: Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: Levántate, pues yo mismo también soy ¿qué? Hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y ese es el gran gozo que nos da a nosotros, de poder llevar las buenas nuevas, el evangelio, para que muchas personas puedan recibir a Cristo en su corazón. Versículo 31. Y dijo Cornelio: Tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Era un hombre ¿qué? Un varón justo, ¿verdad? Tenía temor a Dios. Por eso, cuando vamos comprendiendo, gracias Señor, porque vamos allá al versículo 10:4, dice: Y él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo que el Señor, y le dijo: Tus oraciones y tus limosnas han sido para memoria delante de Dios. Fíjate cómo Dios tiene tanto gozo por varones dispuestos, llenos del Espíritu de Dios, para realizar el trabajo que Dios nos ha encomendado. Por eso es muy importante ahorita, en estos 4 puntos que te he dado, que donde se llevó la palabra de Dios, en casa, ¿verdad? Y después también estando en el templo, ¿verdad? Enseñando en el templo, luego en casas. Así es que vamos deleitando ahorita con el 5. Ahí en el libro de Hechos también, acompáñame ahí adelantito, Hechos capítulo 12, versículo 12, nos dice la palabra de Dios: Y habiendo considerado esto, llegó ¿qué? A casa de María, la madre de Juan, el que tenía por nombre Marcos, donde muchos estaban reunidos y orando, ¿verdad? Qué gozo nos da de que Jacobo muerto y Pedro fue encarcelado, ¿verdad? Aquí vemos cómo Dios nos muestra claramente: Pedro es liberado de la cárcel. ¿Pero qué estaban haciendo, hermanos? Orando. ¿Estaban qué? Estaban todos reunidos, ¿qué? ¿Haciendo qué? Orando, ¿verdad? Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros disfrutemos, que nos deleitemos en la palabra de Dios. Hay que llenarnos de gozo. Pero bien, vamos ahí en el libro de Hechos, capítulo 16,
el carcelero también, ¿verdad? Que quería matarse, versículo, ya lo tenemos, 16, versículo 40, 16, 40, ¿qué dice? Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Qué gozo cuando vemos, cuando tus hermanos, alguien te ve, cuando tú estás disfrutando la palabra de Dios, te gozas, ¿verdad, hermano? Te deleitas. ¿Por qué? ¿Qué dices? Nos podemos consolar unos a otros. Vemos cómo aquí entraron aquí a la casa de ¿quién? De Lidia. Y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y luego ¿qué? Se fueron, ¿verdad? Pero eso es precisamente que lo que Dios quiere que nosotros podamos deleitarnos. Esto es de Timoteo, acompaña a Pablo y a Silas. Pero bien, como podemos observar, en aquellos tiempos, cuando el evangelio se llevaba las buenas nuevas, ¿había edificios donde se predicaba la palabra de Dios? No, ¿verdad? Eran las sinagogas, ¿verdad? Pero no había sinagogas, sino que ellos, ¿qué es lo que hacían? Llevaban las buenas nuevas a las casas de las personas que tenían que reunirse. Pues bien, vayamos ahí a Hechos 19:9. Vamos a Hechos 19:9. Hechos 19:9, ¿qué nos dice? Dice la palabra de Dios. Pablo estaba en Efeso, ¿verdad? Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Ahí está ahí, hermano. Ahí vemos que no estaban en casa, ¿verdad? Ni en el templo. ¿Estaban en qué? En la escuela de quién? En la escuela ¿qué? De Tirano, ¿verdad? Uno llamado Tirano. Pues hermanos, se fue difundiendo la palabra de Dios por todas partes, como ahora lo podemos observar, como nos dice en la palabra de Dios, que esto ya es universal, ¿verdad? Ya no es nada más que se conozca la palabra de Dios en un lugar, no, esto ya es universal, por cuanto todos los hijos de Dios, de todas clases, de todos los países, de toda procedencia, forman parte de ¿qué? De la palabra de Dios, ¿verdad? Así es que ya formamos parte de la familia de Dios. ¿Y qué quiero decirte? Porque ya somos salvos, ¿verdad? Amén. Ya tenemos temor a Dios, ya comprendemos exactamente lo que Dios quiere. Pues bien, sirviendo con toda humildad, Pablo va a la casa. Vamos ahí en Hechos 20. Vamos a Hechos 20. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? 20. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Amén, qué gozo el apóstol Pablo llevaba, ¿verdad? Él vivía la despedida que le hicieron a Pablo de Troas, ¿verdad? Y él, ¿dónde enseñaba? Públicamente también, ¿verdad? Llevaba el evangelio y hablaba públicamente y también lo llevaba, ¿por qué? Por las casas. Es algo tan importante que lo que ahora estamos haciendo es por una gran bendición que Dios nos ha dado para que llevemos las buenas nuevas y podamos deleitarnos. Sirviendo a la casa de Priscila, vamos a ir en el Romanos, vamos al libro de Romanos 16, libro de Romanos, acompáñame al libro de Romanos 16, 3 al 5, ¿qué nos dice la palabra? Romanos, capítulo 16. Estaban sirviendo en la casa de Priscila y de Aquilas. ¿Qué dice en el versículo 3 al 5? Dice, saluda a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también toda la iglesia de los gentiles. Saludar también a la iglesia de su casa. Saludar a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo.
Dios le está dando, el apóstol Pablo está dando saludos personales y menciona claramente él que a la iglesia de los gentiles, dice, saluda también a la iglesia de su casa. ¿Dónde se inició la iglesia? Nosotros somos la iglesia, ¿verdad? Y lo estamos desarrollando ¿en qué parte? En casa, ¿verdad? Eso es lo que Dios nos está mostrando en la palabra de Dios para que nosotros deleitemos. Sirviendo en casa de Narciso también. Vamos a ir al 16:11. ¿Qué dice la palabra de Dios? 16:11. Saludad a Herodión, mi pariente, saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Amén. Convencido el apóstol Pablo de que él estaba saludando a todos y cada uno. ¿Por qué? Porque eran sus colaboradores. ¿En qué? En Cristo Jesús, ¿verdad? Pues bien, ahora también sirviendo en la casa de César. Vamos a ir a Filipenses. Vamos al libro de Filipenses. Al libro de Filipenses. Capítulo 4, versículo 22. 4, versículo 22. ¿Qué dice la palabra de Dios? Desde del 21 al 23, hermanos, ¿sí? Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén. Especialmente los de la casa de César, ¿verdad? Fíjate que qué bendición cuando vemos el apóstol Pablo. Nos dice, en esto pensad, ¿verdad? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con ¿quién? Con vosotros. Eso es lo que el apóstol Pablo quería que todos en esto pensaran, ¿verdad? Y ciertamente lo vamos entendiendo que muchos hermanos fueron perseguidos en aquellos tiempos, como ahora. Ahora, ¿nos están persiguiendo a nosotros en estos tiempos? No, ¿verdad? No hay eso. Pero ¿qué nos dice el apóstol Pablo? Regocíjate en el Señor siempre. Y eso es lo que estamos haciendo. ¿Hay muchos enemigos? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué hay enemigos? Porque no quieren seguir el camino de Cristo, ¿verdad? A ver, nuestra ciudadanía, ¿dónde está, hermanos? En los cielos, ¿verdad? Vamos allí al versículo 20. ¿Qué nos dice 3:20? Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor, ¿qué? Jesucristo. Estamos entendiendo que de aquí nosotros nada más estamos pasando. Nada más vamos de pasada, porque ¿qué nos pertenece, hermanos? ¿La casa? ¿Lo que tenemos? Nada. Vamos de pasada. Pues ciertamente nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Sí? Vamos, acompáñame ahí también. Estaban sirviendo en la casa de Ninfa. Vamos ahí al libro de Colosenses, Colosenses capítulo 4, versículo 15, y nos dice la palabra de Dios: saludar a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa, ¿verdad? Es algo tan importante cuando vamos deleitando y vamos viendo. Gracias, Señor, gracias porque pues estamos rogando encarecidamente para que todos los hombres y mujeres sean firmes y perfectos y completos, y que puedan abrir su corazón para que ellos puedan deleitar. Ahorita que no podemos salir, que lo estamos haciendo en casa, disfrutemos la palabra de Dios
y que podamos llenarnos, como también sirviendo en la casa de Onesíforo. Vamos a segunda de Timoteo para seguir compartiendo la palabra de Dios y esperando que segunda de Timoteo capítulo 4, acompáñame a segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 19. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Saluda a Priscila y Aquila y a la casa de Onesíforo, ¿verdad? También nos vuelve a hablar Timoteo, el apóstol Pablo, acerca de que a la casa de Onesíforo. Hermanos, como podemos ver, vamos a deleitarnos que Dios quiere darnos que peleemos la buena batalla en nuestro hogar, donde debemos empezar a realizar las cosas en nuestro propio hogar. Pero bien, hasta ahorita, hermanos, espero que hayas conocido lo que Dios tiene para con nosotros, que podamos deleitarnos en la casa. Si tienes algún comentario para que me puedas dejar en la caja de las respuestas, deseas hacerlo, hazlo y ya estaremos en el momento adecuado para contestarte. Si tienes alguna duda, déjanosla ahí en la cajita de las preguntas y nosotros estaremos en contacto contigo, esperando que hayas disfrutado este tema, de que lo podemos hacer en casa, pero con mucho gozo. Que Dios te bendiga en el transcurso de esta semana y que Dios pueda deleitar y guardar a tu familia y que se haga la voluntad de mi Dios Padre en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.